Número 1. El trágico destino de los aviadores que lanzaron las bombas atómicas sobre Japón. Durante la madrugada del 6 de agosto de 1945, a la vanguardia de la misión que una hora más tarde arrojaría la primera bomba atómica de la historia bélica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, despegó un bombardero B-29 bautizado con el nombre de Strike Flush. Comandando por Claude Eaterly, piloto del grupo de operaciones 509, el avión completó la misma ruta que desandaría luego el Enola Gay, un bombardero B-29 modificado para la misión de bombardeo atómico, relevando las condiciones meteorológicas, que esa madrugada eran óptimas. Para cuando Eaterly regresaba a la base, el Enola Gay se disponía a liberar a Little Boy, nombre con el que fue bautizada la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima, lo que ocurrió a las 8:15, hora local, y mató instantáneamente a más 100.000 personas. El avión a cargo del bombardeo, piloteado por Paul Tibbets, no volaba solo. Era la pieza principal de una misión constituida por varios aviones escolta y de meteorología. Entre la partida del primer avión y el regreso del último, la misión demoró aproximadamente 12 horas. Segundos después de arrojar la bomba atómica sobre Hiroshima, los 11 tripulantes del Enola Gay experimentaron lo que hasta entonces ningún otro militar había sentido en la historia de la guerra. El copiloto Robert Lewis murmuró apretando los dientes: «Dios mío, ¿qué hicimos?». Y más tarde narró: «Ahí abajo había una ciudad y de pronto no estuvo más. Fue como si una boca gigante la hubiese aspirado en un segundo». Los tripulantes fueron recibidos triunfalmente en la base y el piloto Tibbets fue condecorado tan pronto puso un pie sobre la tierra. A través de sus memorias, que recogió en escritos, Paul Tibbets jamás se mostró arrepentido ni manifestó remordimientos por su participación en el ataque atómico a Hiroshima. Lo mismo sucedió con el resto de la tripulación del Enola Gay, que jamás demostró en público sentir culpa alguna por sobrellevar exitosamente una misión, incluso cuando involucraba una de las mayores matanzas civiles de la historia. Aunque sobre la tripulación del Enola Gay se tejieron rumores de desequilibrios mentales, delitos aberrantes e incluso suicidio, nada de eso ocurrió realmente, aunque sí con otros integrantes de la misión. La historia de Claude Eaterly, piloto del avión de observación que precedió al Enola Gay, se hizo muy conocida, especialmente por énfasis con que fue desprestigiado por sus detractores. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, Eaterly se transformó en un hombre díscolo y propenso al crimen. La Fuerza Aérea lo dio de baja en el año 1947 y a partir de entonces apenas si pudo mantener por algún tiempo un empleo estable, comenzó a cometer delitos menores y a ser ingresado por periodos breves en distintos centros de salud mental. Incluso sobrevivió a algunos intentos de suicidio. Mientras tanto, comenzó una prédica implacable contra el uso de armamento nuclear y contra la guerra en general, hasta el punto de convertirse en un símbolo mundial. Paralelamente, oficial y extraoficialmente, comenzó a ser desacreditado por autoridades del ejército tanto como por sus excompañeros del Cuerpo 509. Mucho después, en 1985, un día antes del aniversario número 40 de los bombardeos atómicos, Paul Bregman, de 60 años, se suicidó en su casa, víctima de una profunda depresión. Según sus familiares, jamás pudo superar la experiencia de la guerra y especialmente el haber sido parte de la tripulación del Boxcar, bombardero que arrojó la segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. Aunque la noticia de su suicidio se diseminó por todo el mundo y se repitió en cada nuevo aniversario del bombardeo a Japón, diversas investigaciones demuestran que no existen antecedentes sobre su participación en la misión del 9 de agosto. No aparece en ninguna de las fotografías tomadas a la tripulación, e incluso fue necesaria la intervención de un vocero de la Fuerza Aérea para aclarar la situación. Según su versión, Bregman era efectivamente un aviador que participó en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, pero el 9 de agosto se encontraba en la base de Guam, lejos de Nagasaki. Desde luego, nada quita que se sintiera de cualquier modo afectado por el bombardeo atómico estadounidense. Número 2. A 75 años de Hiroshima, un tribunal japonés reconoce a víctimas de la lluvia negra.
El Tribunal de Distrito de Hiroshima, en Japón, reconoció mediante un fallo histórico a un grupo de 84 personas, víctimas de la lluvia radiactiva caída tras la bomba de Hiroshima, como a sobrevivientes de la bomba atómica. De esta manera, 75 años después del bombardeo, los sobrevivientes podrán apelar a las ayudas estatales dispuestas para los denominados Hibakusa. A diferencia de las personas consideradas oficialmente como Hibakusa, estos sobrevivientes de la llamada lluvia negra, es decir, las precipitaciones radiactivas generadas a raíz del estallido nuclear, no contaban con ningún tipo de ayuda estatal para paliar los gastos médicos derivados de las enfermedades y discapacidades surgidas por la radiación. El conflicto legal se desencadenó después de que este grupo de personas quedara excluido de los llamados supervivientes del bombardeo, por haber vivido fuera de la designada área especial, es decir, una región aproximada a los 30 kilómetros cuadrados desde el hipocentro de la explosión. El grupo de personas demandantes, conformado por ancianos de entre 75 y 96 años de edad, alegó haber estado expuesto a las sucesivas lluvias negras y la ingesta de agua y cultivos contaminados por la radiación, lo que posteriormente generó en la población enfermedades oncológicas, entre muchas otras. Número 3. El gigantesco tanque nazi con el que Hitler quería ganar la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi, comandada por Adolf Hitler, utilizó los famosos tanques Panzer para adueñarse de Europa. Gracias a esta maquinaria, lograron invadir de manera avasallante cualquier ciudad, dejando a los enemigos sin capacidad de reacción. La guerra relámpago logró la supremacía del Führer, hasta que los Panzer sufrieron decenas de problemas técnicos que demoraron los ataques. Así apareció el proyecto Landkreuzer P-1000 Ratte, un tanque gigante, también llamado crucero terrestre, de 35 metros de largo, 14 de ancho y 11 de altura. En su interior llevaba dos cañones navales con la capacidad de destruir objetivos grandes a largas distancias, además de dos torres Maus, con piezas de 128 milímetros para atacar tanques más pequeños. Este vehículo podía trasladar una tripulación de hasta 20 hombres, el equivalente a los que se necesitaban para manejar 4 tanques clásicos. Con una velocidad de 40 km por hora, se esperaba que los combatientes pasaran mucho tiempo allí dentro, por lo que en su interior se habían diseñado baños y también se incluyeron planes para que pudiera trasladar hasta 2 motocicletas. El Ratte estaba protegido con acero de 36 centímetros de espesor en el frente y 22 centímetros de espesor en los laterales, llevando un peso total de casi 1000 toneladas. Tenía todo lo necesario para arrasar con cada enemigo y que ningún armamento lo pudiera afectar, pero este poderoso vehículo tenía un detalle que lo hacía inviable. Era imposible de mover. Quienes rodeaban al Führer dieron a entender esta problemática, pero Hitler insistió y el proyecto avanzó. En diciembre de 1942, los planos estaban listos y las implicancias de su construcción quedaron a la vista. Solo podría ser armado en un astillero, generando enormes gastos de energía y muchos terrenos lo dejarían barrado por su gran tamaño. Número 4. Guerra del fútbol. El partido entre Honduras y El Salvador que desató un mortífero conflicto armado. En 1969, El Salvador y Honduras se enfrentaron en un conflicto llamado la Guerra del Fútbol, que dejó miles de personas muertas y muchas más desplazadas. En el tercer encuentro, tras 90 minutos en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el partido iba 2-2. Ambas selecciones se disputaban un cupo para el Mundial de México 1970 y ninguna había estado jamás en semejante competición. Honduras había ganado el primer partido 1-0 en Tegucigalpa. El Salvador había ganado el partido de vuelta 3-0. El empate obligaba a jugar 2 tiempos extra, pero en el minuto 11 del primer periodo suplementario, Mauricio Pipo Rodríguez, delantero salvadoreño, convirtió el gol de la victoria. Sin embargo, aquel 27 de junio, mientras los jugadores se preparaban para el partido decisivo, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras. El ministro del Interior salvadoreño, Francisco José Guerrero, dijo que cerca de 12.000 salvadoreños habían dejado Honduras después del segundo encuentro debido a una persecución proveniente de un partido entre ambas selecciones. El 14 de julio, El Salvador ordenó a sus fuerzas militares invadir Honduras y se lanzó una ofensiva aérea.
la Organización de Estados Americanos, logró que ambos países llegaran a un cese al fuego el 18 de julio, después de que 3.000 personas murieran, la mayoría de ellos civiles hondureños. Durante décadas no hubo intercambio comercial entre ambos países y la frontera se clausuró. Las disputas fronterizas continúan hasta ahora, más allá de que en 1992 la Corte Internacional de La Haya hubiera tomado una decisión al respecto. Para mí ese gol siempre va a ser una fuente de orgullo deportivo. De lo que estoy seguro ahora que las autoridades y los políticos usaron esa victoria para glorificar la imagen del país, aseguró el jugador Mauricio Rodríguez. Número 5. La guerra más corta de la historia y la paz más duradera. La guerra más corta de la historia duró menos de una hora. Según los historiadores, fueron 37 minutos, aunque algunos informes dicen que fueron 25 y otros, máximo 45. Ocurrió en Zanzíbar, archipiélago en el Océano Índico perteneciente a Tanzania, y que por mucho tiempo ha formado parte de las Islas de las Especies, una tierra de clavos y canela, de pimienta y nuez moscada. Hasta ese momento, el territorio se encontraba gobernado por Said Khalid bin Bargash al-Basaid, quien fue su sultán por unas 42 horas, tras suceder a su primo Ahmad ibn Tuaini. Este último había muerto súbitamente en su palacio en circunstancias algo turbias. Aunque nunca se pudo confirmar, se creía que Khalid, quien ya había intentado arrebatarle el trono, lo había envenenado. Los británicos habían establecido un protectorado en la región y tenían derecho de veto sobre el nombramiento de sultanes. Londres había expresado que quería un sultán afín con la abolición de la esclavitud. El 27 de agosto de 1896, tras un intenso bombardeo de los británicos hacia el puerto durante 37 minutos, terminó con el mandato de Khalid, siendo el conflicto bélico más corto de la historia. Por otra parte, los británicos también están involucrados en la alianza más perdurable entre naciones. La alianza anglo-portuguesa o luso-británica, todavía en vigencia. La historia de paz entre estas dos naciones se remonta a 1147, cuando los cruzados ingleses ayudaron al rey Alfonso I a capturar Lisboa de los musulmanes. En 1386, Ricardo II de Inglaterra acordó el Tratado de Windsor con Juan I de Portugal. Las tropas inglesas habían ayudado recientemente al rey portugués a expulsar una invasión española y se decidió convertir la amistad en una alianza formal. En 1580, Portugal fue invadido por España, pero cuando Portugal recuperó la independencia en 1640, su primer acto fue reconfirmar el Tratado de Windsor.